transporte. Hoy sí, hoy sí, hoy sí no. Hoy sí le falló y la línea está como un poquito. Está nervioso con la llamada y ahorita el profe. Tengo unas ganas de llamarlo. Ese día que no conseguí transporte, bro, que lo llamé. Mira, respondió así. Solucione. Cuelga. Mira a ver en qué viene. Cuelga. Bueno, entonces arrancamos. La resistencia, bueno, aquí hay otra cosa. Todo lo vamos a ver es respecto a qué. Cuando yo digo respecto, el ojito va a quedar por decir acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Es donde vamos a empezar a mirar, ¿sí? ¿Eso es un ojo? Y verde, es arco. Mire, verá que es verde. No, bro, no, todo en orden, todo en orden, todo en orden. ¿Cómo me pones esto? Por decir, pues la verdad. Ah, no, ya sé por qué no le das ley. Es que usted sí está dando el tangente menos uno y está haciendo todo eso. Claro. ¿No le dio? Pero Nosotros colocábamos acá en serie, eran los, ¿cómo es? Los voltajes, ¿sí o no? En el otro, ¿sí o no? Voltaje en resistencia, voltaje en bobina, voltaje en capacitor, ¿sí o no? Porque los voltajes eran los que nos variaban. Sí. ¿Cuál es el que nos varía aquí? La corriente. La corriente. ¿Cierto? ¿Listo? La corriente. Entonces, vamos a colocar entonces en cada uno de estos las corrientes, ¿sí? Arranquemos entonces. El primerito va a ser la corriente de la resistencia, porque la resistencia siempre va a ir, acuérdense, todo lo que es resistencia va a ir en ese eje, ¿sí o no? Entonces, la corriente de la resistencia tiene ¿cuánto más o menos? 333, ¿sí o no? Digamos que está el máximo, por acá, ¿sí o no? 333. Y R. Listo. Luego, la corriente del capacitor, ¿hacia dónde va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. La corriente del positiva. capacitor. Ah, mentira, hacia Seguro, abajo. seguro, vamos a analizar, vamos a escribir otra vez. Capacitor. Revisamos los apuntes del otro y miramos. Del otro, el que los tenga bueno. El que los tenga bien. El tema anterior, L. Recuerden que yo les dije, vea, cuando tengo aquí L y aquí tengo voltaje en la bobina, la corriente Va va para arriba, la corriente. Ojo, listo. En este, ¿qué pasa? Si tengo aquí el voltaje del capacitor, Va para abajo. la corriente del capacitor iría abajo. ¿Sí o no? Listo, está a menos 90. Entonces, hacemos el proceso acá. No. Esperen, muchachos. El otro lo veíamos era respecto a las corrientes. Si yo tengo Respecto al aquí voltaje. corriente a la bobina, aquí tendríamos era el voltaje de la bobina hacia arriba y corriente del capacitor, entonces el voltaje del capacitor iba hacia abajo. ¿Sí o no? Así. Listo. Esa es la base. Lo tengo aquí así. Listo. Mirando la corriente en la bobina porque eran los mismos para todos los componentes. Como aquí todos son el voltaje lo mismo, vea qué pasa. ¿Qué pasó con la corriente en la bobina? Cambio de. Va para abajo. ¿Cierto? Eso es lo que decían ahorita en un principio. Entonces, cuando lo miro con respecto al voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Baja. ¿Sí o no? O sea que la Y del este capacitor también. sube. Exactamente. Puse, entonces hice, sube. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el proceso. Eso es como si hubiera vuelto como según las manecillas del reloj nuevamente. Exactamente, por eso les digo y lo hice el ejemplo con el marcador. Sí. Tengo aquí corriente y voltaje negro, ¿sí o no? Sí. Pero porque antes lo estaba mirando, en serie lo miramos respecto a la corriente. Sí. En paralelo lo miramos respecto Respecto a al quién? voltaje. Al voltaje, ¿cierto? Listo, entonces ¿qué pasa con la corriente en la bobina? Se envía Baja. entonces. Acá, la corriente del capacitor en Baja. serie lo miramos con respecto a la corriente. Y en paralelo lo miramos con respecto al voltaje. ¿Qué pasa con la corriente? Sube. Listo. A la corriente entonces iba para arriba. Entonces, vamos a hacer. Entonces, corriente de la bobina, 1.65.7, ¿sí o no? La mitad de este más o menos, ¿sí o no? Por aquí. Esta sería
corriente de la bobina. Más enredada esa gráfica. No, simplemente voltean las cositas y ya. Antes la bobina estaba arriba porque era voltada, ahora simplemente la gráfica para abajo, ya. Tutorial para afuera, ¿Sí o no? Está grabando. Sí. Sí. Entonces, vamos a hacer lo otro. La del capacitor, ¿cuánto es? 82.9. Para arriba. Es decir, la mitad La de mitad este, ¿sí o no? ¿Y va para dónde me dice Para que? arriba, Para arriba, para arriba. Hacia arriba. Buena. Ay, no sé. Ahí. ¿Sí o no? Entonces, corriente del capacitor. Listo. Con todo estas dos, nosotros vamos a tener una resultante, ¿cierto? Ustedes vieron geometritos y cuento. La resultante de los vectores, ¿cierto? Se toman estos. Voy a hacer este ejemplo aquí. Tengo este pequeñito y este de acá. Como están en el mismo eje, ¿sí o no? Entonces, al momento, cuando yo voy a restar vectores, sobrepongo uno sobre el otro, ¿sí o no? Entonces sería IL menos Y C. IC, ¿sí o no? Entonces la resultante, digamos que más o menos me quedaría, voy a colocarla por acá, y esta que está acá va a ser IL menos IC, ¿sí o no? Entonces como por aquí está mi resultante, esta vengo Ese sería el y la ángulo. proyecto exactamente, colocarlo por acá más bien, IL menos IC. Ya de ahí sería el ángulo de fase, ¿cierto? Vamos a colocarlo con este solito. Y ese me va a dar, la resultante siempre va a ser la total, ¿sí o no? Ahí está. Aquí tendría mi I total, ¿cierto? O la I1. Listo. Si nos damos cuenta, más o menos, si utilizamos un transportador, Ahí hay 13.9 grados. Ahí está. Tiene Sí, porque lógica. cuando yo hice la gráfica en el este, si uno lo pone en Y eso fue lo que yo había, ¿cierto? valor, pues, a mí me da- Pero no importa, Era transportado. listo, ¿sí? ahí no importa el orden, Mírenlo. es decir, Vea, la dirección. Vea, lo pongamos donde que está aquí. El cero arriba. El cero. Ok, por un lado está en metemos acá. radianes. ¿Dónde que está? El cero está Mira, arriba. esto Todo es bien. bien. Póngalo en degree, no lo vaya a poner en radial. Aquí está, vea. 10. Aquí está más o menos 10, vea, casi 13 grados. Ay, Sí, qué yo ya le vi profesor. las 3 milímetros ahí. Le estaba fallando, pero la línea. Ya aquí le estoy O viendo. sea, mejor dicho, la falla está en el grosor del marcador. Ahí está. Ahí están los 13 grados que nos dio ya. Con esto de una a uno comprueba si el ejercicio quedó bien. ¿Sí o no? Listo. Entonces, para graficar, hacemos lo mismo. Entonces, el voltaje total siempre va a ir en fase con la resistencia, ¿sí o no? Sí. Entonces, el voltaje total, digamos que ya es un voltaje por allá todo alto. ¿Sí o no? De 100. Sí, de 100. Pero no hay que colocar los grados, no. No hay necesidad. No hay necesidad. Pues los grados sí, pero para el desfase. Pero sí, cuando ustedes, sí, es lo mismo. Ya saben, aquí tenemos cuánto? 180. Acá, 360. 360. Entonces por aquí 270, por aquí 90, ¿cierto? Listo. Entonces, la corriente dijimos que iba en fase, ¿sí o no? Entonces vamos a colocarla más o menos, cualquier valor, digamos que la corriente igual como es muy pequeñita, no se va a ver, como si le hiciéramos zoom, ¿sí o no? Entonces aquí como si le hubiera hacer zoom ¿Y vas ahí? a esa corriente, Es- ¿cierto? Pero siempre en fase. Siempre en fase, ¿cierto? Aquí, que es de 333. Ahí no le quedó en fase. Ese es Ahí tuvo una caída. Listo, ya. Listo, la corriente. Una ducha. Mierda. Conectar en una ducha y se fue. Corriente de la bobina. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Hacia arriba. Que va adelantado. Hacia abajo. Hacia abajo. En la bobina. Empieza más o menos aquí, ¿sí o no? ¿Cuánto le falta para llegar acá? 90. A cero. 90 grados, ¿cierto? Entonces vea que el mismo círculo me va diciendo cómo voy a graficar yo, ¿sí o no? Entonces vea, En dibujo 90. este pedacito. Profe, disculpa, ese es el diámetro de la corriente de la bobina, la raya verde, ¿usted más o menos la aproxima ahí a esa distancia? Sí, más o menos. O pues vamos a depende hacerlo del acá otra valor vez. que le dio, más o menos lo...
No, pues por los valores. Exactamente. Graficar en la Por los misma, valores. graficar en el mismo. Desde el más grande hasta el más pequeño, más Entonces, o menos un toma ejemplo, la línea. digamos, esta de la resistencia tiene marcador y un pedacito, entonces la altura va a ser marcador y un pedacito por acá, ¿sí o no? Listo, marcador y un pedacito. Así la hice yo. Listo, marcador y un pedacito. Sí, profe, marcador pero- y un pedacito. No, pero yo así la grafiqué así. Yo tomé la medida que le ha puesto a esa línea. Listo. y así la Bueno, pero lo que me refiero es que estos valores de acá uno más o menos los Ah, sí, aproxima sí, ya. sí, los aproxima. Por eso le digo, vea, es que la resistencia de la corriente de la resistencia, yo le digo, le doy cualquier largo, ¿sí o no? Que el otro más o menos yo veo que está en la mitad, o si utilizan una cuadrícula o una regla, se dice, venga, entonces a este le voy a poner entonces 10 centímetros, a la otra le pongo 5. centímetro le quito. una de 3 cuadritos, o 3 cuadritos, o 6 Y la cuadritos. otra era la mitad, No, entonces, como es la mitad, 1.5. 3 cuadritos, ¿cierto? Y así de una le va dando uno, ¿sí o no? Listo. Entonces, vea, este habíamos dicho que arrancaba por acá, entonces llega y ¡pum! Este pedacito, ¿sí o no? Y él siempre va a tener más o menos esa alturita. Profe, pero no era que bajaba a 0. Entonces, ¿cómo es el proceso ahí? Si está bajando a 90. Ya voy por acá, dame un segundito. Listo, entonces vea. Me dice que está desfasado a 90 grados, ¿sí o no? Sí, señor. Está desfasado a 90 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 0? 90. ¿Sí o no? Entonces, cuando este va recorriendo, este va a estar ¿a dónde? Arriba, a los Entonces, 90. cuando este está en el máximo, el otro está en cuánto? Cero. En 0. Ok. Listo. Entonces, esta es la corriente de la bobina. Corriente de resistencia. Vamos con la corriente del capacitor. Eso está adelantada, ¿no, profe? La del este otro sí está adelantada a 90 grados. exacto. Listo, entonces vea cómo lo hacemos. Igual. Esta viene por acá, Y arranca ahí. más o menos aquí. ¿Sí o no? Entonces, vea, está acá. ¿Qué me falta? 90 grados, ¿sí o no? Entonces falta este pedacito. Y es más pequeñita que el otro. Se puede decir que va enfasada con la... Exactamente. Pero, mira, van enfasadas, pero desfasadas 180 grados. ¿Sí o no? Va en fase en los picos. Ajá. Entonces, esta sería la corriente del capacitor. Profe, ¿y cómo determinaste la magnitud del voltaje? Le puse cualquier valor. Como usted sabe que es 100, él le aproximó. A cualquier que hasta valor. arriba ¿Cierto? fuera 100. A los únicos que le estoy dando zoom, por decirlo así, es a las corrientes para poderlas ver. ¿Sí o no? Porque Están las en corrientes, mil como están en mini, están muy chiquititas. Normalmente no Entonces, debe... yo las Que donde amplifico. subió la raya negra, Ahí ahí, 100. ahí da 100. Por decirlo así, 100 voltios. Eso es. No subió hasta allá. Entonces, a usted le Es toca una copiar cuando haga la gráfica, le toca copiar corriente con zoom. Falta la última, que es la total, y tiene un desfase de ¿cuánto? 13 grados. De 13 grados. Vamos a plantear la gráfica en blanco y colocarle, poner zoom. Poner zoom. Ah, sí, le damos así. Graficar en la misma. Poner zoom. En el mismo. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar acá a 0? 13 13 grados. grados. 14 grados, 14. ¿Sí o no? Entonces, aquí hay 90, por aquí hay 45, por aquí más o menos serían 13, ¿sí o no? Más o menos, sí. ¿Cierto? Zoom. Entonces, llega señor, le falta este pedacito, ¿sí? Y vea que la corriente total es más grande que ¿quién? El voltaje. La corriente total es más grande que la corriente de la, De la bobina. Ah, de la bobina. de la resistencia, Entonces ya de la resistencia. ¿cierto? Ahí les coloco acá con colorcito para que veamos bien. De la resistencia. La 2, hidráulica, pues, 3. Es que la mayor es la de la resistencia. Es de Falta- 333 miliamperios. Vea, la de la resistencia es esta, 3. La de la bobina está en verde, ¿sí o no? 165.60. Capacitor. Y la del capacitor está, ¿de qué color es morado? ¿Sí o no? 82.9. 21. Y la total Apenas fue. 343.47. Listo. Para que no nos perdamos ahí. Entonces ya solamente me falta eso. Y entonces es un poquito más grande que la de la resistencia, ¿sí o no? Un poquito más grande. Entonces tendría que elevarse un poquito más. Arranca ese pedacito y ya después, es decir,
de la bobina, si se dan cuenta aquí en la gráfica, vea que desde la raya, desde donde está la de la resistencia, siempre está un poquitico más adelante, que son ¿cuánto? 13 grados. 13 grados. 13 grados por delante. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces por ahí siempre va a cruzar nuestra gráfica. Después por encima de Arranca por acá, arranca por encima de esta, baja por acá, viene por acá. Bueno, profe Carlos. Viene por acá. Está como enojado. Él habla así muy duro. Sí. Ya la duro, sí. Cuando estamos allá en la... Los muchachos no saben si copiarle a él o copiarle a Si uno. hubiera sido mujer, le digo. Ay. Hay una pantaletica, ¿no? Y total. Y acá tendríamos el voltaje. Listo. Ahí ya tendríamos nuestras gráficas. Ya estaría. ¿Qué hora es? Corto. Sí, la fotico.